Familia y Juanca. Vamos a continuar con nuestra exposición de Juan, así que vamos a ir juntos al capítulo 6. Vamos a leer el texto de hoy, después vamos a orar. El Señor está terminando de expresar acerca de sí mismo. El primer gran yo soy es: yo soy el pan de vida. Y sabemos que Él tiene mucho que enseñarnos. Recordemos, me encanta recordar que estamos frente a la predicación misma de Jesús. Era Dios hecho hombre predicando acerca de sí mismo. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar nuevamente la predicación de Dios mismo hecho hombre para ayudarnos a entender acerca de sí mismo. Es un gran privilegio. Dios mismo predicando. Jesús es Dios. Y hoy finaliza esta enseñanza con un momento bien importante en el ministerio de Jesús, porque a partir de este momento Jesús empieza como a proyectar a sus discípulos en una medida un poco más sólida su fe. Empieza a llevarlos a otra instancia en donde Él pueda ver esa fe de una manera más sólida. Y vamos a ver este texto que está a partir del versículo 48. El versículo 48 del capítulo 6, vamos a leerlo juntos, del 48, vamos a verlo hasta el 71, es una porción larga, vamos a leerlo juntos con atención. El versículo 48 dice la palabra del Señor. Jesús está predicando, dice el versículo 48, capítulo 6, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga, aun cuando estaba en Capernaum. Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste
uno de los 12 lo iba a entregar. Esta es la palabra de Dios. Y yo quiero que juntos podamos orar, porque el propósito del Señor Jesús es que la fe de sus discípulos fuera una fe robusta y confiada absolutamente solo en Él. Y es necesario que la iglesia pueda escuchar acerca de lo importante que es que nuestra fe sea una fe robusta y confiada absolutamente solo en Cristo. Mis hermanos, solamente la predicación de Jesús puede lograr eso en nuestras vidas y necesitamos orar para que su palabra lo produzca en medio de nosotros. Es tan fácil confiar en otras cosas, es tan fácil tener una fe muy diluida y necesitamos que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe. Vamos a orar juntos por eso. Vamos a orar para que la palabra de Dios cumpla su obra en tu corazón y que podamos experimentar cómo nuestra fe, producto de la predicación de la palabra de Dios, luego de este día, sea una fe diferente, por fe en lo que la misma palabra de Dios pueda hacer en tu corazón y en mi corazón. Oremos al Señor. Señor nuestro buen gobernante y fiel Dios, queremos entregarte nuestras vidas, Señor, confiando de que tu palabra puede fortalecer nuestra fe, Señor, tantas veces débil. Señor, sabes que dudamos, sabes que tenemos miedos y temores que nos llevan a aferrarnos a deseos que no provienen de ti, Señor, que nos alejan de ti. Dios, necesitamos que establezcas con prontitud una iglesia cada vez más sólida, que de forma rotunda y absoluta pone su confianza en Cristo y solo en Cristo como su vida y como su pan de vida. Y queremos rogarte en esta mañana que la predicación no pase desapercibida y que tu palabra haga lo que solamente ella puede hacer. Señor, no tenemos a dónde más ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso estamos aquí, Señor, porque necesitamos escuchar tus palabras que no vuelven vacías. Descansamos, Espíritu Santo, en que estás en medio de nosotros, fortaleciendo la fe de aquellos que has llamado como tu pueblo. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Hace un tiempo se hablaba acerca de un embajador español. Este embajador español vio que cuando el tesoro de San Marcos en Venecia, por el que se había llorado tanto, se puso a palpar los cofres, había un tesoro en Venecia. Las personas estaban llorando por la pérdida de ese tesoro. Pero el punto de este embajador es que cuando él fue a ver qué era lo que estaba pasando, él empezó a tantear para ver el fondo y la profundidad de los lugares en donde los cofres estaban conservando ese tesoro. Y él añadió: el tesoro de mi rey en las minas de México y Perú excede mucho el de ustedes, porque no tiene fondo. Los cristianos deberíamos entender que las riquezas de Cristo son también riquezas que son infinitamente incalculables, que nuestro tesoro en Cristo es inescrutable. Lo que quiere decir es que en Cristo tenemos una profundidad sin fondo de bendiciones y de aspectos que atribuyen a su pueblo. Y asimismo deberíamos atesorar que el tesoro de nuestro rey, al igual que el de este embajador, es mucho más grande que cualquier otro tesoro, que cualquier otra cosa que nosotros podamos anhelar o perseguir. Pero la paradoja de la vida cristiana es que muchos piensan que seguir a Cristo se trata de ser más piadosos o más religiosos o personas moralmente más correctas, en lugar de disfrutar las profundidades del tesoro que tenemos en Cristo y su poder para darnos vida. Como resultado, lo que vemos en la mayoría de nuestro caminar, en la mayoría de las iglesias, es que vemos un grupo de personas que se contentan con la simple idea de la verdad en lugar de la experiencia de la verdad misma. Cristianos que nos contentamos con conocer algo acerca de Dios como la verdad
y satisfacemos nuestro intelecto, pero esto no se convierte en una experiencia poderosa de verdad, en donde Cristo encarnado en nosotros nos ayuda a vivir para su gloria, para ser realmente el pueblo que puede mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que nosotros necesitamos ver en el centro de la enseñanza de Jesús en esta mañana que una de sus intenciones con sus discípulos es que ellos pudieran entender que necesitaban creer en Cristo de manera absoluta. Mis hermanos, lo que quiero decir con esta expresión, que es la expresión que quiero que ustedes conserven esta mañana, es que Cristo solamente imparte vida cuando es una verdad absoluta para ti. Cristo solamente imparte vida cuando es una verdad absoluta para ti. En este momento es muy difícil hablar de verdades absolutas, porque todos creamos nuestra propia verdad. Inclusive vemos mucho que los cristianos crean su propia manera de interpretar las escrituras, su propia manera de interpretar su relación con Dios. La famosa frase que repetiremos una y otra vez en el púlpito, que expresa esta generación, es: yo tengo una relación con Dios a mi manera. Y eso es precisamente que no hay una verdad absoluta de Cristo, porque si Cristo es absoluto en nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros no podemos tener una relación con Dios a nuestra manera. Porque si nosotros hemos puesto absolutamente nuestra fe en Cristo, nos damos cuenta que Cristo no da espacio para que nosotros cambiemos la manera en la que nos relacionamos con Él, la manera en la que le adoramos, la manera en la que caminamos. Congregarse, por ejemplo, no es una opción, porque Cristo es el fundador de la iglesia para el bien de su pueblo elegido. Entonces, este tipo de postura no es más que la expresión de una generación que no tiene una verdad absoluta, sino que crea una verdad conforme a su conveniencia. Pero Cristo solamente puede impartir vida cuando Él es la verdad absoluta de tu vida. Él es el Señor, Él es quien gobierna. Su sí es tu sí, su no es tu no. Y el desafío que vamos a tener hoy es que podamos exponer nuestros corazones a la predicación de Jesús diciendo: no tienes a dónde más ir. La respuesta de Pedro cuando se da cuenta que Jesús le dice: también quieres irte. La conclusión de Pedro es: no tengo a dónde más ir. Y en ese momento Pedro expone lo que era el propósito de Dios mismo encarnado al predicar a sus discípulos y a esta multitud. ¿Cuál era la forma en la que él espera que la fe ascienda a una fe que tiene una verdad absoluta? Y es Cristo el único que imparte vida. Y esto lo vamos a ver en 2 puntos el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es que Lo primero que vamos a ver es que el mejor y verdadero pan de vida es Cristo. El segundo punto lo vamos a ver: no tenemos a dónde más obtener vida. Estos van a ser los 2 puntos del día de hoy. Y el primer punto, vamos a recordarlo. El primer punto es: el mejor y verdadero pan de vida es Cristo. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 48 al 59. Por favor, sigamos el texto, vamos a leerlo juntos. Pongan sus ojos en la palabra de Dios. El versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió,
y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. Y el que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Capernaum. Mis hermanos, esta palabra nos recuerda un poco el escenario. Jesús está predicando en una cultura judía y nosotros necesitamos ver la dimensión de lo que significa que Jesús esté en una sinagoga. Muchos de los comentaristas dicen que después de la enseñanza, la lectura que comúnmente hacían los judíos, es como si Jesús se pusiera en pie y dijera: tengo algo más que enseñar. Y a los judíos que conservaban como lo más valioso de su vida la experiencia de sus padres en la fe, Jesús está diciendo: sus padres comieron de este pan y murieron. Yo soy el pan del que ustedes tienen que comer para que tengan vida. En resumidas cuentas, el mensaje de Jesús. Esto realmente era crítico. Realmente esto sacudía la fe de estas personas. Realmente era irrespetuoso para ellos. Realmente era desafiante para los discípulos. Y el propósito de la exposición de esta palabra es que tú veas hasta qué punto tú estás dispuesto a creer en Jesús de una manera absoluta, rotunda, que demande para ti tal incomodidad, tal desafío, tal renuncia a tus creencias pasadas, para poner solo y únicamente tu confianza en Jesús. Mis hermanos, ¿por qué necesitamos pensar en esto? Porque Cristo solamente imparte vida cuando esto es una realidad y una verdad absoluta en nuestra vida, que Jesús es el único que da vida. El versículo 48 empieza la comparación. Jesús está trayendo a escena a través de su predicación dos tipos de pan, con el propósito de confrontar esos dos tipos de pan y que la audiencia pudiera entender dónde buscar esa vida. El versículo 48 dice: yo soy el pan de vida, los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Jesús está trayendo esto a escena, afirmando la enseñanza del yo soy. Todo este capítulo 6 es Jesús hablando: yo soy el pan, yo soy el alimento que ustedes necesitan para tener vida eterna. Yo soy eso que ustedes necesitan confiar para poder tener comunión con el Padre. Y la afirmación de la enseñanza del yo soy es un contraste de la tradición de los padres que habían comido ese maná del cielo, pero sobre todo la supremacía de Cristo sobre la tradición. Mis hermanos, la predicación de Jesús tenía el objetivo de que Cristo fuera exaltado por encima de la religiosidad. Jesús interpreta la tradición no como algo malo, sino como lo que realmente debía ser. La tradición judía era una prefiguración de su obra. Lo que quiere decir es que todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento como importantes solamente eran la sombra del gigante majestuoso que vendría a salvar a su pueblo, que es Cristo, Señor nuestro. Así que Jesús empieza a enseñar a los judíos la manera en la que ellos deberían tener en cuenta sus tradiciones, no como su salvación, sino como una sombra que apunta a Cristo, como una gran flecha que les ayuda a entender a ellos que el verdadero pan era Él. En Juan 6, versículo 30, la exposición que tuvimos el domingo pasado, dice Juan 6, versículo 30, dice: le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces lo que está haciendo Jesús es interpretar frente a los ojos de los judíos lo que significó esto de que Dios diera el maná a su pueblo elegido en ese momento. Lo que significó esto
es que Dios mismo estaba prefigurando que había un día en el que el pueblo de Dios iba a ver descender el verdadero pan del cielo, que iba a dar vida no solamente para trasegar el desierto como lo hizo el pueblo elegido cuando fue liberado, que comió pan del cielo hasta que llegó a la tierra prometida, sino que hasta que nosotros lleguemos a la tierra prometida en Cristo, hasta que Él vuelva, el verdadero pan del cielo nos dará la vida y garantizará nuestro peregrinaje. Jesús no está haciendo un ejemplo peyorativo, burlándose de la historia, sino que la está reinterpretando. Solamente esto era la sombra de lo que había de venir. Dios mismo se convertiría en el alimento para su pueblo y daría vida eterna a un pueblo que vaga por el desierto. Hoy en día seguimos vagando por ciudades desérticas sin vida, y Jesús es el mejor y verdadero pan del cielo que desciende, no solamente para saciar nuestra hambre, sino para saciar nuestra hambre de vida espiritual, vida que no tenemos y que necesitamos solamente obtener de Él, y rotundamente y absolutamente, exclusivamente, solamente de Él. Pero la expresión que está haciendo Jesús, que tal vez es más difícil de comprender para los judíos y tal vez puede tener una dificultad, es la expresión que Él tiene en el versículo 58, el versículo 48 y 49. Al final del versículo 49, Jesús expresa para los judíos, los padres de los cuales comieron el maná en el desierto y murieron. La consecuencia y lo que está exponiendo Jesús alrededor de esa fe que ellos estaban poniendo en esa tradición es que los padres murieron. Es como si, mis hermanos, es como si ustedes les regalaran una carta con una gran noticia. Tal vez la noticia de que ustedes son los beneficiarios de una herencia multitudinaria. Y entonces les entregan esa carta con buenas noticias. Pero en lugar de enamorarse del mensaje, se enamoran del papel. Y entonces lo único que desean los hijos de sus hijos es más papeles, y no el mensaje que transmitía esa carta de una herencia multitudinaria. Lo que Dios quiere mostrar a través de Cristo es un error garrafal que había convertido la fe de los judíos en una fe vacía. Y era que ellos habían empezado a entender en las formas su esperanza. En lugar de ver que cada una de las manifestaciones de Dios era una muestra de su carácter, ellos empezaron a anhelar las mismas experiencias de los padres para poder ellos experimentar seguridad. Mis hermanos, el pueblo judío fue un pueblo que a causa de su pecado sufrió mucho. Y ellos podrían tener como una excusa que necesitaban la seguridad que tenía ese pueblo en el desierto para ellos sentirse seguros de su Dios. Y muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Necesitamos que Dios se haga real de una manera en la que se está haciendo real en el hermano de al lado. Yo quiero el dinero del hermano de al lado, yo quiero las bendiciones del personaje bíblico, pero el propósito de que Dios haya enviado maná del cielo en esa época no era que Él siguiera enviando maná del cielo para que su pueblo se sintiera seguro, sino que el propósito de que Él enviara maná del cielo fue en un momento en donde Él quería manifestar a su pueblo su carácter bondadoso, su fidelidad a pesar de ese pueblo, su poder en medio del desierto impetuoso, su poder para sostenerle. Cada una de las manifestaciones del poder de Dios muestra su carácter, y la Biblia debe ser interpretada así, no literalmente, porque entonces cometemos el mismo error de los judíos. Y entonces esta exposición de Jesús es como una exposición que ayuda a las personas a entender cómo interpretar la Biblia. Y esto es muy importante para ti y para mí. Por ejemplo, un día alguien vio que, por ejemplo, en el día de Pentecostés se habló en lenguas de diferentes naciones. Y entonces una persona algún día vivió un acontecimiento similar, entonces condujo todo esto a una doctrina que ha predicado a través de muchas personas y muchas iglesias, que cuando tú naces de nuevo entonces tienes que hablar en lenguas.
Pero mis hermanos, ese acontecimiento, ese momento no está diseñado para que nosotros lo repliquemos en nuestra vida para sentirnos seguros. El acontecimiento del Pentecostés es una muestra del carácter de Dios afirmando su iglesia y mostrando que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. No para que nosotros hagamos doctrinas de cada una de las cosas que vemos en la palabra de Dios, para buscar esas experiencias como nuestra seguridad. Nosotros necesitamos ver en la palabra de Dios cuál es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje del día del Pentecostés, por ejemplo, es que la presencia del Señor estaba afirmando la iglesia de manera sobrenatural, y asimismo Él va a seguir afirmando su iglesia, tal vez no de la misma manera, en Cali, tal vez unas características sólidas, como por ejemplo partir el pan, como por ejemplo la oración juntos, como por ejemplo perseverar en las doctrinas de los apóstoles, son cosas que Jesús mismo enseñó y que deben permanecer, pero la experiencia no debe ser siempre la misma, porque entonces nos convertimos, al igual que el pueblo judío, en un pueblo que está buscando la experiencia como su seguridad y no el carácter de Dios que está detrás de esa manifestación que Dios está haciendo. Y es muy importante que nosotros veamos esto. Por ejemplo, esto es muy fácil de traer a nuestra realidad y nos convertimos en religiosos de la misma manera. Por ejemplo, un día alguien aprende que Dios es un Dios que exige los 10 mandamientos. Entonces esa persona solamente se siente aceptado cuando es religiosamente buena, los otros días no se siente bien, porque está buscando en el acontecimiento del Sinaí su seguridad y su aceptación. Pero lo que no se da cuenta es que Dios en el Sinaí lo que está reflejando es su carácter y el deseo de que su pueblo anhele obedecer a su Señor. Pero también el Sinaí es una prefiguración de cómo en un siguiente monte Jesús algún día sería ese hombre que cumpliría con los 10 mandamientos y mucho más. El mensaje de cada una de las porciones de la Biblia es un mensaje que quiere mostrar el carácter de Dios. Por ejemplo, hay personas que han aprendido: esfuérzate y sé valiente. Y entonces la única manera en que son realmente valiosos es cuando son valientes. Cuando se sienten cobardes, entonces no se sienten dignos. Otra persona diría: Dios es un Dios de paz, entonces si esto no me da paz, entonces no lo hago. Entonces se vuelve una persona que, entendiendo una porción de la Escritura, entonces se limita para hacer cosas que aún le dice Dios que haga, pero que son difíciles y que no traen necesariamente paz. Un día Dios le muestra que Jesús era amigo de pecadores, y a través de esa enseñanza puede empezar a justificar sus amistades que son peligrosas y que le llevan a pecar, porque algún día le dijeron que Jesús era amigo de pecadores. Mis hermanos, Cristo solamente imparte vida cuando es una verdad absoluta para ti. Jesús es el centro de la fe, su obra, y no solamente las formas. Los judíos habían vivido tanta inseguridad que habían encontrado toda su seguridad en las vivencias de sus padres, y solamente eran felices si vivían lo mismo. La única manera en la que ellos iban a recibir un Salvador era si ese Salvador era como Moisés, abriendo el mar, humillando al faraón, trayendo provisión del cielo. Jesús no hizo eso, mis hermanos. Pero los judíos estaban esperando que tal vez, como no había un faraón y ahora el que sometía era el César, ellos esperaban que Jesús fuera un hombre que pudiera humillar al César, que pudiera traer provisión, riqueza a su pueblo, tal vez como lo habían hecho reyes como David. Pero tal vez ellos no estaban poniendo su confianza en el verdadero mensaje, y es que Dios enviaría su provisión del cielo, porque así es su carácter. No importa la forma, su carácter fiel haría que el mismo Dios que liberó a esos padres, el mismo Dios que les sostuvo a través del maná, sería ese mismo Dios que les llevaría en su propia realidad a la salida y a la esperanza que solamente pone la confianza en Cristo. Mis hermanos, nosotros necesitamos evaluar cómo nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Tal vez nuestra confianza en Dios es la espera de que Dios haga con nosotros lo mismo que hizo con algunos hombres de la fe o con algún hombre que conocemos que es creyente. Lo que quiere decir que ellos comieron pan
del que cayó del cielo, pero murieron. Lo que quería decir Jesús es que estos hombres estaban comiendo el mismo pan que venía del cielo, pero nunca creyeron en el que lo envió. Mis hermanos, tal vez muchas de nuestras decisiones por ser buenas personas, por hacer las cosas bien delante de Dios, no son creyendo en el carácter fiel de Dios, sino para replicar una vida buena. O tal vez la manera en la que huimos del cumplir sea una manera en la que nosotros también estamos creyendo en un Dios, pero de determinadas porciones de la Escritura. Lo que exponía esto de estas personas es que ellos no deseaban a Dios, deseaban sus obras. Habían sufrido y su deseo era ver que Dios, el Dios de sus padres, llevara a cabalidad sus deseos de ser una generación que pudiera ser protegida y que pudieran ser seguros, tal vez ricos. Pero ellos no sabían que Dios siempre había estado presente. Pero ellos se habían enamorado de los que ellos creían que era la solución para su realidad. Un Mesías salvador de la esclavitud de Roma y con milagros y prodigios no competía con un Mesías que les sacara de su verdadera esclavitud, que era su corazón pecador. Por eso Jesús para ellos no fue relevante, porque ellos tenían el estándar de lo que ellos querían vivir. Ellos ya tenían en su mente lo que el Salvador debería ser para ellos. Mis hermanos, las necesidades nos llevan a transformar aún la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios. Y lo que está exponiendo Jesús aquí es que necesitamos tener cuidado de la manera en la que nosotros esperamos de parte de Dios las respuestas, porque tus necesidades van a condicionar tus decisiones y vas a hacer lo que sea para conseguir eso. Y sin darte cuenta, muchas veces vas a rechazar a Cristo para conseguir eso que deseas. Mis hermanos, el peligro de esta escena es que estas personas habían hecho las cosas buenas, sus deseos, y por medio de su religiosidad ellos habían deseado tanto ser ese pueblo de Dios que tuvieron sus padres que rechazaron a Cristo. La mayoría de veces, cosas buenas en tu vida, moralmente correctas, socialmente deseables, condicionan tu cristianismo, y entonces al final del día ya no estás creyendo solamente en Jesús como tu vida, sino que recibes un pan, un alimento cada domingo, pero cuando empieza el lunes tú estás confiando en tu rendimiento y solo tu rendimiento para tener el dinero y el sustento para tu familia. Cuando llega el lunes tú solamente estás esperando cómo Dios puede proveer un esposo, una esposa, traer un juguete nuevo o una oportunidad que te haga saciar el deseo de tu corazón. En pocas palabras, creemos que si Dios nos ama, entonces tiene que darnos dinero, tiene que darnos juguetes, tiene que darnos amor, tiene que darnos una esposa, un esposo, tiene que cambiar la iglesia, tiene que cambiar al pastor, tiene que cambiar a mi pareja, porque si no, entonces no soy feliz. Los judíos habían encontrado muerte en lugar de fe, porque ellos estaban esperando las formas. Se olvidaron que el pan que comieron los padres era una prefiguración de Cristo, que era la conexión con la promesa que se le había hecho a Abraham, de que en su descendencia iba a haber ese hombre que iba a bendecir a todas las naciones. Se les olvidó que muchos no llegaron a la tierra prometida y que murieron aún comiendo ese pan. Mis hermanos, Cristo solamente imparte vida cuando Él es una verdad absoluta para ti. Tú no puedes decir yo creo en Jesús mientras tú sigues confiando en el deseo que producen relaciones inapropiadas, en lo que están viendo tus ojos, en las decisiones equivocadas de tu corazón. Detrás de cada decisión hoy necesitamos recordar que hay un deseo no satisfecho. Y los padres, los judíos, creían que necesitaban comer del mismo pan de los padres porque si no morirían, pero comiendo murieron en el desierto. Y estos judíos estaban muriendo espiritualmente, esperando los mismos acontecimientos de ese pueblo de antaño.
El versículo 50 nos da mucha más claridad para continuar con la exposición. Dice Jesús mismo: este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces Jesús empieza a expresar, no son sus anhelos de cosas buenas, no es repetir la historia de sus padres, es este pan, el que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. En pocas palabras, es como si Jesús les estuviera diciendo: mira, la fe que tienes te está llevando a la muerte, estás esclavizado en esa fe. Yo soy ese pan. Jesús repite una otra vez: yo soy ese pan que desciende del cielo, no para producir muerte, sino que es para que tengamos vida. El versículo 51 dice: yo soy el pan vivo. Y Jesús empieza a exponer que Él es de lo que ellos deberían comer, que descendió del cielo. No solamente es un pan que sacia para alimentar, sino que es un pan que da vida. Y a partir de este momento Él empieza la conexión para llevar a las personas a confiar cómo es esto de que Él es el pan y cómo ese pan produce vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Jesús empieza a decir en este versículo 51: si alguien come de este pan, vivirá para siempre. La promesa de creer en Jesús es que confiar en ese pan nos da vida eterna. El que se alimente de la vida de Cristo tendrá como garantía que el Espíritu Santo dará vida, impondrá vida en medio de su realidad muerta. Pero no solamente cualquier vida, sino una vida para siempre, dice el texto. Jesús garantiza una vida eterna. Pero la pregunta clave aquí dentro de esta exposición y lo que está haciendo Jesús para confrontar, para llevar al clímax de la enseñanza, es cómo es esto que comemos este pan para vivir para siempre. Cómo el pueblo de Dios puede dejar de comer un pan falso que le lleva a la muerte para creer absolutamente en Cristo y que ese pan de vida. El mismo versículo 51 dice la palabra del Señor: y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Entonces Jesús empieza a convertir la enseñanza del pan y a empezar a decir: ese pan que descendió del cielo, en el que ustedes quieren encontrar milagros, y ese Dios que quieren ver, soy yo, aquí estoy. Esa provisión milagrosa es mi carne. Y esto tiene de profundidad como tiene de ancho, mis hermanos, el hecho de que Dios haya escogido para sí un cuerpo de carne tiene un propósito importante. Y es aquí donde nosotros debemos de poner nuestra mirada para dejar de comer un pan que nos lleva a la muerte. Es como si Jesús estuviera diciendo: el pan que yo les daré es mi carne, y a través de esa carne yo daré vida al mundo. Por primera vez en este discurso del pan, el Señor explícitamente está hablando de su carne que será entregada para que otros puedan tener vida en su muerte. Es una conexión directa en ejemplos como por ejemplo 1 Corintios 11:24, en donde Jesús mismo está en la cena, en la última cena, diciendo, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mis hermanos, Dios hecho hombre en una cena toma un pan y empieza a destrozar ese pan, empieza a partirlo y a decir: este es mi cuerpo que es para ustedes. Como si estuviera diciendo: va a ser molido, va a ser desgarrado, va a ser desfigurado para que ustedes puedan tener vida. Y hay dos analogías en esto de que Él es la carne entregada para que nosotros tengamos vida. La primera es que cuando Jesús dice que este es mi pan, Él lo rompe. Así que cuando su cuerpo es roto, entonces nosotros entendemos que la razón por la que el cuerpo de Jesús fue roto es porque era necesario que un cuerpo humano satisfaciera la ira de Dios sobre una humanidad pecadora. Y cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro pan, entonces es porque nosotros creemos que Jesús fue molido en la cruz para que tú no seas molido a causa de tu irrespeto contra el Señor. Y comer del pan de Dios
Es aceptar que otro fue molido por mí, que otro fue partido por mí, que otro fue desfigurado por mí. La palabra de Dios dice que no se podía reconocer su imagen. Él quedó completamente desfigurado. Nuestro Señor se encarnó en amor para ser molido por ti. Pero además de eso, como si fuera poco ser desfigurado, su piel arrancada, destrozado, con su sangre Él entrega vida. La sangre significa, como dice el versículo 28 en 1 Corintios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La sangre derramada de Jesús significa la vida que Jesús entrega. Entonces, por un lado, ese alimento espiritual que Dios propone en Cristo, al hacerse un cuerpo humano para ser entregado, por la palabra que se usa teológicamente, es la propiciación, y es aplacar la ira de Dios. Porque, mis hermanos, hay un problema que separa a los hombres de Dios, y no es el pecado, mis hermanos, es la ira de Dios contra el pecado. Tenemos un Dios que está molesto contra una humanidad que peca deliberadamente, ofendiendo frente a sus ojos todo lo que Él es y todo lo que Él ha planeado. Y Dios no puede dejar de ser justo, su ira está presente. Pero la manera en la que esa ira se aplaca es que hubo un cuerpo humano que Dios se atribuyó a su Hijo para que esa ira se derramara sobre Él. Y así se propicia la ira de Dios. Entonces tenemos algo que llama Martín Lutero justicia pasiva. Y es que se hace justicia pasiva porque no somos nosotros los que recibimos justicia, sino que es Cristo el que la recibe. Es Él el que recibe el castigo. Pero la sangre de Cristo es como una justicia activa, porque no solamente es un pacto con nosotros, sino que la sangre simboliza que Él nos entrega vida para que nosotros podamos vivir en poder, como conviene. Por su sangre y su vida en nosotros, Dios se compromete a sostenernos con su vida, la vida de Cristo, la que Él nos ha entregado por medio de su obra, aplicar esa vida en nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el sacrificio de Cristo y te otorga la justicia pasiva y te otorga esa justicia activa para que una vez tú perdonado puedas vivir conforme a los propósitos de Dios. Cristo, mis hermanos, solamente puede impartir vida cuando es una verdad absoluta para ti. Tú necesitas comprender que sin esa justicia pasiva, sin la muerte de Cristo hecho carne, sin esto que está expresando Jesús de que Él es el pan de vida, porque su carne es la que se entregó. Si tú crees que tienes otra esperanza para ser bueno en la vida, si tú crees que tienes otra esperanza para poder ser alguien, es porque tú no crees rotundamente en el sacrificio de Cristo. Y es necesario que tú pongas tu confianza para ver perdón, pero también poder única y exclusivamente en Cristo. Ese es el alimento que el Señor nos da. Lo que significa que Jesús sea nuestro pan es que Él entregó su carne para ser molida y entregó su sangre para que tú puedas vivir realmente como necesitas vivir. El cuerpo y la sangre son todo lo que necesitas para vivir. Cuando tienes miedo, cuando te sientes solo, cuando te sientes en bancarrota, es porque has perdido el enfoque de que lo único que necesitas para vivir es esa carne molida por ti y esa sangre que te ha dado vida, porque en Él todo lo tienes. No estamos solos porque cuando Él se encarna nos muestra que está ahí para nosotros. No hay culpa porque sabemos que a través de su muerte nosotros hemos sido perdonados. No hay miedo porque sabemos que su vida fue entregada por nuestro lugar para que podamos vivir confiados en ese Dios que ha entregado su vida para que hoy seamos su pueblo. El alimento verdadero para el pueblo que Él ha llamado es su carne y su sangre, es Él, el pan de vida. Jesús entrega su humanidad para que tú no tengas que vivir en tu propia humanidad,
esclavizada, hambrienta de tantas cosas que solamente Jesús puede darte. Su cuerpo y su sangre son las que saciarán tu hambre. Su cuerpo y su sangre son tu única necesidad, mucho más que comer de la carne, comer de la sangre de Jesús. Como una realidad espiritual es lo que tú necesitas. El versículo 52 dice: los judíos por tanto discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Los romanos posteriormente interpretaron mal este lenguaje cristiano acerca de la Santa Cena y empezaron a escuchar que esto sonaba como a canibalismo. Este hombre está proponiendo que se lo coman, y es como si la predicación de Jesús fuera una predicación que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, que atraía a Cristo a su pueblo para que esas personas pudieran entender realmente de qué es lo que Él estaba hablando. Como si intencionalmente en la sinagoga Él predicando en contra de los padres judíos, diciendo: esos padres murieron, ahí no está su confianza. En la propia sinagoga vemos que el ministerio de Jesús intencionalmente tenía el propósito de generar conflicto, con el propósito de afirmar la fe de aquellos que Él había llamado para sí mismo. Mis hermanos, ser cristiano no va a ser fácil. Creer en Cristo de manera absoluta debe ser y debe traer crisis. Si tu cristianismo no está trayendo crisis en tu familia, si tu cristianismo no está trayendo crisis en tus decisiones personales, si tu cristianismo no genera incomodidad ante los pecadores, probablemente tú no estás siguiendo a Cristo, mi hermano amado y querido. Cristo fue tremendamente controversial. Entonces Jesús en el versículo 53 dice: entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús repite una y otra vez: aparte de la unión personal conmigo, que soy su Salvador, y su fe puesta en mí, no hay vida. ¿Por qué? ¿Por qué solamente tenemos vida en Jesús? ¿Por qué es necesario depositar absolutamente nuestras confianzas en Él? Algo sencillo, mis hermanos: sin Cristo estamos muertos. Estamos muertos para vida eterna, y aún habiendo nacido de nuevo, sin Él en nuestro diario vivir, nuestra vida no tiene sentido. Efesios 2 lo recuerda: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Las personas, cuando andan en sus delitos y pecados, cuando no han recibido y alimentado de la vida de la carne de Cristo en la cruz, su sangre entregada, están muertos. No importa cuántos títulos, cuántos proyectos, no importa cuántas buenas intenciones tenga su vida, es una vida muerta espiritualmente. Así que por eso solamente en Cristo y en unión con Él podemos tener vida. Así que, mi hermano amado, mi amigo, yo quiero decirte que si tú usas a Dios para satisfacer tus deseos, tú realmente no estás creyendo que Dios, a través de Cristo y su cuerpo, son tu vida. Solamente quieres usar a Dios, cosa que no puede hacerse. Pero hay hombres que quieren usar a Dios. Hay momentos en los que queremos manipular a Dios para que cumpla nuestras necesidades. El problema con esto, mis hermanos, es que Efesios 2 dice que aquellos que andan en esa desobediencia, Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, ¿por qué Jesús está predicando a los judíos con tanta insistencia: yo soy el pan de vida, yo soy la esperanza, yo soy el que da la vida eterna? Porque aquellos que realmente no pongan su confianza en Jesús como su única forma de salvación, por más que buenas obras hagan, por más de que hayan creído durante mucho tiempo, por más de que vayan a la iglesia, por más de que aún hagan cosas que delante de los hombres son buenas y muy cristianas, la única forma en la que Cristo imparte vida es cuando nosotros creemos absolutamente solamente en Él como nuestra vida. Aquellos que no lo hacen son hijos de ira, dice Efesios 2. O sea, la ira de Dios está sobre ellos y han nacido para condenación.
Así que, querido y amado, no son palabras duras. Tú necesitas hoy sacar a la luz tu realidad. Tú estás usando a Dios para satisfacer tus deseos, por más buenos que sean. Entonces la ira de Dios está sobre ti. Y necesitas arrepentirte de que tu única esperanza no esté puesta en Cristo, en su cuerpo molido, en su sangre derramada para darte vida, haciendo un pacto contigo. Pero si tú has creído en Jesús, a pesar de tus pecados, a pesar de tus traspieces, a pesar de tus errores, si tú has creído en Jesús como el único que puede salvarte y no hay otra esperanza, tu esperanza no es el siguiente ascenso, tu esperanza no es irte del país, tu esperanza no es conseguir a esa persona. Tú sabes que esas cosas son buenas, pero en el fondo de tu corazón tú tienes la certeza de que tu única esperanza está en Cristo, como aquel que puede reemplazar tu carne podrida en la muerte de tus deseos y su sangre para darte una vida que realmente vale la pena. Entonces confía en que ese Dios ha hecho un pacto contigo, mi hermano, y que ese pacto será un pacto hermoso en donde Él mismo hará florecer esa vida para siempre. Y es necesario que tú puedas definirte en cuál de esos grupos estás. Y no hay nada de malo en empezar de nuevo y decir: tal vez yo no he confiado rotundamente en Jesús como mi vida y sigo esperando que mi confianza y mi felicidad sean el siguiente dinero, la salud, la persona. El versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Jesús nuevamente está afirmando que Él será el garante de la vida de aquellos que se alimenten de su carne. Como resucitado tienes dos cosas como beneficio, de lo que deberías celebrar y alegrarte como tu seguridad y tu plenitud. Primero, vida eterna, lo que está diciendo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mis hermanos, qué triste es ver a cristianos totalmente derrotados, totalmente desesperanzados de la vida. Jesús está diciendo: si has comido mi carne y a ti donde tú estás, si tú has confiado en Jesús como tu Salvador, hermano, tú tienes vida eterna. A comparación de las multitudes, tienes la vida misma de Dios en tu vida. No es una vida que comienza después de la muerte, es una vida que Dios gobierna aquí. Es su bendición, es su mano, es su favor contigo a cada momento. No se compara con nada más. Ahí está tu gozo. Y como bendición de esa vida, tú vas a ser resucitado al día final. No irás al lago de fuego y gobernarás junto con Cristo por gracia. Otra cosa que tenemos como producto de esa vida: vida eterna aquí y resurrección final. El versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La palabra verdadera es el contraste de la comida que tenían estos judíos con sus leyes. Muchas veces nosotros creemos que ser cristiano es cumplir cosas buenas. No, mis hermanos. Ser cristiano es que Cristo sea nuestra única confianza. Mis hermanos, cuando una persona confía en Cristo, se nota por la manera en la que se somete a sus ordenanzas. Se nota en su compromiso con la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia, y entonces ese cristiano entiende que si Cristo creó la iglesia, entonces ahí es el lugar en donde yo voy a recibir de Cristo, porque Él lo creó. Me congrego fielmente, la palabra es mi respuesta, no los médicos, no mi dinero, no mis seguros, no mi cuenta bancaria, no las personas, no mis emociones. Versículo 56: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Mis hermanos, qué hermosa promesa ver el Rey de Reyes, el que gobierna sobre todas las cosas, diciendo: el que come, el que cree en que yo fui molido por él, el que cree que yo di mi sangre para el que tenga vida, él permanecerá en mí y yo en él. Qué hermosa promesa. Lo que está exponiendo Jesús es que ese Dios trascendente que la gente no puede ver se ha encarnado para decir que todos aquellos que crean en esa muerte van a tener una comunión íntima. Dios mismo va a permanecer en su vida. Van a estar completamente unidos para siempre. Qué hermosa verdad, que el Dios santo, trascendente, sobre todas las cosas, ha decidido unirse con pecadores como tú y como yo, solo por creer que Jesús y solo Jesús es nuestra vida.
Comunión íntima. Versículo 57, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá para mí. Tantas verdades de parte de Jesús, dando seguridad a los que realmente confían en Él como su vida. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Cristo es el mejor y verdadero pan del cielo, no la prefiguración que veían las personas de ese pueblo judío. Versículo 59. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum después de la asamblea. Jesús tenía algo mucho mejor para compartir que las enseñanzas rituales. Mis hermanos, podemos ser como aquellos creyentes que se han conformado con conocer verdades bonitas acerca de Dios. Necesitamos creyentes que estén experimentando el poder de la vida eterna en sus vidas. Tú mismo necesitas ver a Cristo haciendo que tu vida haya una diferencia abismal entre la vida que tenías antes y la vida que solo Dios puede dar, como ese pan de vida. Si tu vida ha seguido igual, por ejemplo, si tú sigues siendo una persona buena como siempre y solamente estás cambiando de una moral buena a una moral un poquito mejor, hermano, yo no creo que esa sea la vida eterna. La vida eterna tiene que ser algo totalmente diferente a esta vida. Por más de que los estándares buenos de este mundo sean buenos, no se comparan con el pan de vida que puede darte vida eterna como solamente Él puede darte. Así que el segundo punto es: no tienes más a dónde ir, no tienes más a dónde obtener vida eterna. El versículo 60 dice que muchos de los discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Los discípulos estaban asombrados por lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos estaban sobrecogidos al ver que en el propio templo, en la propia sinagoga, Jesús dijera: miren, no han entendido nada. Todo lo que ustedes aprendieron acerca de sus padres se trataba de mí. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Estaban viendo rechazo. Estaban viendo que seguir a Jesús les iba a costar sus comodidades. Estaban viendo que la sinagoga era el lugar de su seguridad. Si ellos ya no podían estar de acuerdo con las enseñanzas de la sinagoga, ellos iban a perder su trabajo, ellos iban a perder su estatus, ellos iban a perder la identidad que como judíos habían peleado tanto. Mis hermanos, el cristianismo es perderlo todo para ganar únicamente a Cristo como nuestra vida. Y si no vale la pena perderlo todo para ganar a Cristo, entonces Cristo no tiene nada que ofrecernos. Si hay una competencia en tu vida que tú dirías: sin esto yo no podría vivir, porque entonces no se compara con Cristo, entonces tal vez Cristo no es tan deseable. Los discípulos estaban realmente confrontados. Y la palabra que usa Jesús cuando los oye murmurar a ellos, al igual que habían murmurado los judíos, esto los escandaliza. Y la palabra escandaliza es una palabra que en el idioma original es tropezar. Es un tropiezo tan grande que les había llevado aún a cuestionar lo que estaba haciendo Jesús. Mis hermanos, la vida cristiana va a ser algo tan fuerte que te va a llevar en un momento dado a cuestionar: ¿será que esto sí es la verdad? ¿Será que sacrificar tanto vale la pena? Y Jesús les dice: si esto los escandaliza, ¿cómo será si vieran ascender al Hijo del Hombre a donde estaba antes? El mensaje del Evangelio es un mensaje tremendamente exclusivista. No porque no sea para las personas que Dios ha llamado de lengua y nación, sino que no es un mensaje comercial. Vas a ser tildado de cerrado, vas a ser tildado de retrógrado en una sociedad en donde no hay verdades absolutas, vas a ser tildado de mente cerrada,
Mis hermanos, el mensaje del Evangelio no da cabida para los budistas. El mensaje del Evangelio no da cabida para los judíos que han negado a Cristo. El mensaje del Evangelio no da cabida para los musulmanes o católicos que no han creído en Cristo como su Salvador, sino en las obras que hacen. Todavía hay penitencias que cumplir. Mis hermanos, el Evangelio no tiene cabida para los cristianos legalistas que han puesto su confianza en su moral. Pero el mensaje del Evangelio tampoco tiene cabida para los cristianos light, que escuchan la predicación y simplemente siguen sus vidas como si nada pasara. Solo y solamente Cristo imparte vida cuando Él es una verdad absoluta para ti. No importa si tienes errores y pecados, en tu corazón debe haber un deseo de confiar, que cueste lo que cueste, vas a confiar en Jesús como tu Señor, lo que sea que tengas que hacer. Y es por eso que muchos mueren entre nosotros. Es por eso que muchos desisten entre ustedes. Es por eso que muchos flaquean en medio de ustedes y dudan, porque han puesto su confianza parcialmente en Cristo, pero no se dan cuenta que ese es el error que cometieron los judíos. La única manera en la que nuestro Señor puede dar vida es cuando rotundamente tú renuncias a todas tus seguridades para poner tu confianza únicamente en Cristo como tu Señor y Salvador. Solo Cristo puede otorgarnos justicia, es por eso. Porque si no, entonces tendríamos que ser nosotros lo suficientemente buenos para satisfacer al Señor. Pero no podemos. Cristo fue molido en nuestro lugar. Y la comunidad cristiana es una comunidad que se alimenta exclusivamente de la justicia que Dios ha hecho a través de Cristo. Y los cristianos deben de estar seguros de eso. El versículo 63 dice: y el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo que está haciendo Jesús aquí, aunque para sus discípulos, aún los que habían confiado en Él, eran palabras duras, esto iba a ser palabras que van a producir vida. Mis hermanos, mientras ustedes escuchan esta predicación, muchos de ustedes se sienten redarguidos en su manera de vivir su fe. Pero si ustedes han sido llamados por el Señor, estas palabras no les van a alejar, estas palabras van a sacar a la luz las cosas a las que ustedes necesitan renunciar para que Cristo sea únicamente y solamente Él su vida. Y es así la esperanza que nos produce la predicación de Cristo. La carne para nada aprovecha, nada de lo que manifiesta este mundo terrenal y lo que nosotros podamos conseguir con nuestra carne va a ser vida. Cristo solamente imparte vida cuando Él es nuestra verdad absoluta. Y por eso Jesús aprovechó ese momento mientras aún la fe de los discípulos flaqueaba para decir lo que dice el versículo 64. Dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Y aún en medio de nosotros hay gente aquí que no cree. Cada iglesia tiene gente que dice y profesa creer, pero al final en sus dudas no es a Cristo a quien buscan. Al final de tus dudas tú conoces ese cuarto oscuro en donde tú lloras porque no crees que Jesús sea tu esperanza. Por más bueno que sea lo que persigas, son tus fuerzas las que desean ganar la victoria, pero no es Cristo tu esperanza. Y es por eso que Jesús usa esta oportunidad para decir y afirmar que algunos de los que le rodeaban, que le seguían como maestro, que habían caminado durante kilómetros y días para verle, porque dice el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Jesús en su soberanía sabía de quién estaba compuesta esa multitud. Más nos vale a nosotros saber que nuestro pan y nuestra única vida es Cristo y ser de aquellos que dicen: lo que cueste, lo que tenga que vivir, lo que tenga que abandonar, por Cristo mi única vida, mi tesoro invaluable. Él es mi seguridad. El versículo 65 dice: el Señor Jesús también decía: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Así que esa inquietud que sientes en tu corazón por aquellas cosas que están ofendiendo a tu Salvador no es más que el llamado de tu buen Dios diciendo: yo solamente soy tu vida, confía en mí como debes confiar. Esta predicación afirma a los que le seguían, pero también habían unos que no le creían.
El versículo 66 nos lo da a conocer, dice la palabra de Dios, como resultado de esto. Mis hermanos, miren lo que hacía la predicación de Jesús. La predicación de Jesús no solamente atraía a personas. La predicación fiel de la palabra de Dios va a alejar a personas. El versículo 66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando las personas entendieron la dimensión de lo que significaba seguir a Jesús, dijeron: bueno, esto como que ya no es para mí, ¿no? Y se apartaron. Como resultado de la predicación, también sucedió algo hermoso. En el versículo 67 dice: Jesús dijo, y es la primera vez, mis hermanos, miren lo hermoso. Esta predicación tan fuerte es el primer momento en el que el Evangelio de Juan da a conocer que habían unos 12. Es la primera vez que el Evangelio de Juan menciona que habían unos 12. El versículo 67 dice: entonces Jesús dijo a sus 12 discípulos, en medio de la multitud, imagínense a Jesús mirando a aquellos por los cuales Dios le había enviado para que fueran ese ministerio con el que Él iba a impartir el Evangelio a un mundo perdido. Y como si en su humanidad preguntara para conocer, aún seguro de su Salvador y de su Señor, pero para afirmar su fe, les pregunta: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Acaso esto que les parece tan difícil no se compara? ¿Acaso no vale la pena dejarlo todo por mí? ¿Acaso mi oferta de vida y mi cuerpo molido no es mejor que cada uno de tus deseos más profundos? ¿También quieres irte? ¿Estarías dispuesto? El versículo 67 nos revela que Dios está afirmando la fe de esos discípulos. Y aquellos que tendrían que vencer 1000 batallas, convencidos de que su tesoro es Cristo y nada más, es la primera vez que ellos son mencionados en este Evangelio. Y es como si esa pregunta fuera una súplica estremecedora, en el que los discípulos se veían confrontados a renunciar en su fe en Cristo como su vida. Es como si en ese momento el trigo fuera zarandeado para ver si era paja. Pero en lo profundo del corazón de aquellos 12, aunque al igual que ellos, no podemos negar que nos asustamos frente a las directrices de Jesús. No podemos negar que hay miedo y inseguridades cuando vemos lo que significa ser un discípulo verdadero. Cuando hemos visto lo que Dios retiene aún en nuestras vidas con tal de fortalecer nuestra fe, con tal de probar severamente si nosotros estamos dispuestos a confiar en Él y no abandonar la carrera. En medio de esto, el formalismo muerto no tiene lugar. En medio de esto, las tradiciones miserables pierden el protagonismo. Solamente quedará el llamado. Solamente quedará la certeza de que Jesús cumplirá su palabra, de que Él nos resucitará, de que Él está con nosotros. ¿Incredulidad hueca? No, Señor. Es como si estuviéramos en un callejón sin salida. Simón Pedro respondió, imagínense la escena, con un Jesús predicando con tal afirmación y tal seguridad, aún frente a las autoridades, como si fuera una voz temblorosa en medio de los 12. Responde en el versículo 68 Simón Pedro y le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento, a pesar de su debilidad y confrontación, Pedro puede llegar a la única conclusión que tú puedes llegar: solamente hay vida en Cristo. No hay nada más, todo es decepcionante y frustrante.
Nada de tus esfuerzos logran satisfacer tu corazón, no importa si tienes lo que anhelas. Solo Cristo es la vida. Seguramente no hubo un momento más genuino en el que los discípulos podrían decir: tú eres la vida. Solamente en ti. ¿Dónde podemos ir? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Acaso los bancos? ¿Acaso nuestro esposo o esposa? ¿Acaso nuestra disciplina? ¿Acaso nuestra salud? ¿El Estado? ¿O nuestra rigurosidad? Ninguno de esos puede darnos vida. El versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mis hermanos, en medio de la dificultad, en medio de nuestras decisiones, nuestra convicción debe estar en que solo Cristo tiene la evidencia de que Él es Dios mismo. Él es el que ha sido apartado por Dios y hemos creído para bien en Él. El versículo 70, Jesús afirma amorosamente diciendo: no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es el diablo. El que se refería era Judas, versículo 71, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Mis hermanos, el evangelio solo funciona cuando es una verdad absoluta para ti. Cuando Cristo sea tu vida, será tu vida. Cuando confíes solo en Él para tus respuestas, entonces Él será tu vida y le verás, porque Él no es hombre para mentir. Mis amados, mis apreciados, el ministerio de Jesús no estaba enfocado en ser un ministerio abundante con un mensaje, un perfil atractivo para las multitudes. Nada de eso. El mensaje del Salvador produce hombres fieles, y tal vez sean pocos, pero son hombres convencidos de quién les ha llamado, en dónde está su vida. Y hoy necesitas soltar lo que te avergüenza de tu Salvador, decidir por Él, soltar todas aquellas cosas en las que has puesto tu confianza. Necesitas estar dispuesto a ser un discípulo costoso, a tener una fe sólida. Seguir a Jesús, una vez que has puesto tu confianza, es gratis, porque es Él el que te justifica, pero el camino será costoso. No vas a querer seguirle sin leer su palabra. Será costoso madrugar para leer su palabra. Será costoso venir cada vez más temprano a la iglesia con un corazón dispuesto, porque es lo que el Señor ha dicho. Será costoso comprometerte para ser parte de la membresía de la iglesia, pero es lo que Dios ha determinado a través de su palabra. Nunca vas a honrar su sangre si sigues buscando tu propia manera de vida, diciendo que crees en Dios, pero nunca te comprometes con Él. Así que hoy necesitas orar y pedir que, al igual que los discípulos, puedan comprender que el evangelio es un mensaje que propone vida, pero solamente si confiamos absolutamente en ese mensaje. Mis amados, que Cristo sea nuestro tesoro, que Cristo sea tan profundo que no salgamos de Él, que nuestra decisión de confiar en Él como nuestra vida gobierne todo lo que somos. Aún en las decisiones más pequeñas podamos encontrar arrepentimiento, porque sabemos que no es coherente a la vida de Cristo. Que seamos como aquellos 12, que podamos decir cada día: no tengo dónde más ir, pero gloria a nuestro Señor y Salvador, que envió a Cristo en nuestra vida. Él es el mejor y verdadero pan, y como discípulos seremos cuestionados y afirmados en nuestra fe si hemos encontrado nuestra vida en Cristo. Mis hermanos, oremos. Y mientras pensamos